luego de que las potencias centrales perdieron la guerra, fueron obligadas a firmar un tratado de paz. Cada país tuvo el suyo. Por ejemplo, Alemania tuvo el Tratado de Versalles. Este mismo fue firmado el 28 de junio de 1919 en el Palacio de Versalles, en Francia, que fue justo 5 años después del doble asesinato en Sarajevo. El tratado sostenía que Alemania debería entregar los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. La región del Sarre queda bajo administración de la Sociedad de Naciones. Eupen y Malmedy son cedidas a Bélgica. Schleswig-Holstein debe ser cedida a Dinamarca. La provincia de Posen y Prusia Occidental, así como una porción de terreno en el sur de Silesia, pasa a dominio polaco. La región de Memel es cedida a Lituania. Las colonias alemanas serán repartidas entre los vencedores. Además, se ocupa la orilla izquierda del Rin, se desmilitariza Renania y se reduce la cantidad de efectivos a 100.000. Y también Alemania deberá pagar una deuda a los vencedores de 132.000 millones de marcos de oro. El caso del Imperio Austrohúngaro fue muy diferente. A esta nación se le impusieron los tratados, el de Saint-Germain y el de Trianon. Sirvieron para desmembrar el imperio. Entre estos dos tratados, se sostenía que el Reino de Italia tomaría Tirol del Sur y la península de Istria, además de una pequeña porción de tierra en Dalmacia. Los italianos estaban enojados ya que luego de muchos muertos y poco avance no obtuvieron toda Dalmacia como los aliados les habían prometido. La República Austríaca, el Reino de Hungría y Checoslovaquia serían nuevas naciones independientes. Rumania tomaría toda Transilvania. Voivodina, Croacia, Bosnia, Dalmacia y Eslovenia serían tomadas por Serbia y, junto con Montenegro, formarían el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que luego pasarían a llamarse Yugoslavia. La región de Galicia Oriental sería tomada por el levantamiento comunista en Rusia, de parte de Ucrania, y la región de Galicia Occidental sería tomada por Polonia. En cuanto a lo militar, el Reino de Hungría debería pagar indemnizaciones por reparaciones de guerra con una cantidad de dinero no estipulada y su ejército sería limitado a 35.000 hombres, además de que no pueden producir tanques, aviones o equipo de artillería alguno. Bulgaria fue sometida al Tratado de Neuilly, en el cual se comprometía a pagar 450 millones de dólares en concepto de indemnización, y reducía a su ejército a 20.000 soldados. Además, perdía 4 enclaves de terreno occidental en favor de Yugoslavia y cedía Tracia Occidental al Reino de Grecia. En el caso del Imperio Otomano, fueron sometidos al Tratado de Sèvres. En este tratado, el ejército turco quedaba reducido a 50.000 hombres y debían ceder los siguientes territorios. La zona europea del imperio excepto el Bósforo debería ser cedido a Grecia y también se le entregaba a los griegos una zona con costa al mar Egeo. A Italia se le cedía la parte sudoeste de la península de Anatolia. A Reino Unido se le entregaba una parte de la zona sur de la península y también se le entregaba a Irak y Judea. A Francia se le daba Siria. Armenia sería una nueva nación independiente en la zona de Trebisonda y también sería liberado Kurdistán. Esto provocaría la Guerra de Independencia turca, en la cual Turquía recuperó toda la península de Anatolia, que son los territorios actuales de Turquía. Cuando la rebelión comunista en Rusia ya tenía una buena posición en el conflicto, decidió no reconocer el Tratado de Brest-Litovsk, que fue firmado por el Imperio ruso. Es por eso que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas decidió invadir las nuevas naciones que se reconocieron en el tratado. Ucrania y Bielorrusia no pudieron resistir al avance comunista, pero las naciones bálticas sí resistieron. En el caso de Polonia, las tropas polacas fueron empujadas hasta las afueras de Varsovia, pero ocurrió el milagro del río Vístula. Gracias al río, pudieron detener el avance y realizar un contraataque con el que se le puso fin a la contienda. En el caso de Finlandia, se inició una guerra civil, con un bando comunista que buscaba reunificarse con la Unión Soviética, y otro bando republicano que defendía su soberanía. La guerra civil terminó con una victoria republicana. El 25 de octubre de 1922 en Italia, el creador del partido fascista italiano, Benito Mussolini, marchó sobre Roma, logrando tomar el poder de Italia. En Alemania, al no poder pagar la indemnización a los vencedores en la Gran Guerra, se les ocurre la idea de producir más billetes.
Al principio les funcionó, pero después se detectaron demasiados marcos en circulación y, en 1923 Alemania sufrió una hiperinflación. Esto se solucionó con la creación del Reichsmark, una moneda que esta vez no iban a devaluar. Es por esto que Estados Unidos le dio un bono a Alemania para que pudiera reactivar su economía y pagar la indemnización a Gran Bretaña y a Francia, a la vez que Gran Bretaña y Francia podían pagar la deuda con Estados Unidos por comprar armamento, comida y equipamiento para la Gran Guerra. Entre el 8 y 9 de noviembre de 1923, en la ciudad de Múnich, hubo un intento de golpe de Estado por parte del Partido Nacional Socialista, dirigido por Adolf Hitler. Pero al fracasar en el intento, Hitler fue condenado a 5 años de cárcel, en los que se concentraría en sentar las bases de su ideología en un libro, Mein Kampf, en español, Mi lucha. Al salir de cárcel se centraría en tomar el poder democráticamente, ganando las elecciones. En el año 1933 lo logra aprovechándose del resentimiento del pueblo luego de la derrota en la Gran Guerra. Su partido tenía fuertes ideas nacionalistas, antisemitas y anticomunistas. La región del Sarre, que había sido administrada por la Sociedad de Naciones, se reintegró a la Alemania Nacional Socialista el 17 de enero de 1935, luego de que la Sociedad de Naciones lo autorizara. El 17 de julio de 1936, comienza una guerra civil debido a un intento de golpe de Estado militar contra el gobierno español. El bando nacionalista estaba apoyado por Alemania e Italia, lo que produjo un acercamiento entre estos dos que tenían ideas similares, mientras que el bando republicano estaba apoyado por la Unión Soviética, México y Francia. La guerra terminaría el 1 de abril de 1939 con una victoria nacionalista. Mientras tanto, en 1938 en Austria, el Partido Nacional Socialista local presiona al gobierno para unificarse con Alemania pero fracasan. Entonces el ejército alemán entra en Austria sin aviso y son bien recibidos por el pueblo, entonces el gobierno se viene abajo y Austria se integra a Alemania, rompiendo el Tratado de Saint-Germain, pero Francia y Reino Unido no hacen nada. Unos meses más tarde, Hitler convoca una conferencia con los líderes de Italia, Francia y Reino Unido, ya que Hitler quería un estado checoslovaco en el cual vivían 3 millones de alemanes, sin siquiera invitar tan solo un representante checoslovaco. La conferencia terminó con una solución al problema. Alemania podría tomar el estado. Aproximadamente 8 meses después, Alemania avanza sobre el resto de Chequia, sin que Checoslovaquia o Francia o Reino Unido hicieran algo. Checoslovaquia fue repartido como un pastel. Chequia se la quedó Alemania. La parte de Carpatia y el sur de Eslovaquia fueron transferidas a Hungría, un país que también había sufrido por la guerra y se le quitaron muchos territorios donde vivían húngaros. Y por último, el resto de Checoslovaquia pasaría a llamarse Eslovaquia luego de que se hiciera un trato. Eslovaquia tendría por primera vez un estado propio a cambio de que los judíos sean deportados a Alemania para posteriormente ser exterminados en campos de concentración.